Bueno, pues vamos a dar comienzo al curso. Si algún compañero se une más tarde, pues que se una cuando pueda. Bueno, bienvenidos en primer lugar y gracias por asistir a este taller. El objetivo que tiene del curso, como bien habéis podido ver, es daros una introducción a la terminal de Linux. Nosotros, como sabéis, somos Bioinfo GRX, somos una asociación gremial de bioinformáticos en Granada que además somos un nodo de RSG Spain. RSG es una, digamos, una rama de la Sociedad Internacional de Biología Computacional y organizamos actividades para promover y divulgar la bioinformática en todo el mundo. Entonces, pues hacemos este tipo de actividades que están relacionadas con el campo para dar a conocer este ámbito de la ciencia que si os habéis acercado a algunos sabéis que cada vez tiene más demanda y también más salida. Bien, pues vamos a comenzar con una introducción un poco histórica. Todos conocéis Linux por la palabra Linux, pero en realidad Linux no solo es Linux. Linux en realidad viene de GNU Linux. Ejem. GNU fue un sistema operativo que creó Richard Stallman en el 1983. Y es muy curiosa la historia porque lo hizo por culpa de este aparato que vais a ver a continuación, que es una impresora. Richard Stallman trabajaba en el Departamento de Ciencias de la Computación del MIT y siempre tenía problemas con una impresora de esta marca porque se atascaba. Se atascaba y además ocurre que como era una impresora muy cara, estaba compartida por varios departamentos. Entonces resulta que él estaba en una planta y la impresora justo estaba en la planta de arriba. Entonces resultaba muy tedioso imprimir muchas veces porque se atascaba la impresora y no se comunicaba. Entonces ibas tú a recoger tus copias y te encontrabas que la impresora se había atascado. Pues bien, pues Richard Stallman le pidió a Xerox el código del software que manejaba la impresora y Xerox se lo negó, le dijo que no. Y esto a Richard Stallman le hizo pensar, vamos a ver, ¿cómo puede ser que de un componente clave como es el software de este equipo tan caro que se ha gastado en mi departamento cientos de miles de dólares en comprar, no pueda yo modificarlo a mi gusto o repararlo? Entonces, aquí Richard Stallman ya tuvo la idea de cómo tiene que ser el software libre y para ello creó GNU. GNU digamos, la base que tuvo Richard Stallman para definir qué es el software libre. El software libre es aquel software que cumple cuatro libertades básicas. La primera libertad es para correr el software siempre que tú quieras y para cualquier propósito. La segunda, bueno, realmente cero, el derecho cero es este. El derecho uno se considera la capacidad de estudiar el código y hacer modificaciones en él. La segunda y la tercera tienen mucho que ver con estas primeras, es que tú tienes que tener la capacidad de vender el código o darlas a la gente. Y no solo del código original, sino además de las versiones que tú has modificado. Esta versión, estos cuatro derechos fundamentales son los que dice Richard Stallman, que son los que definen el software libre y son los que todo software debería tener, porque Richard Stallman lo que veía ya en los años 80 era que la ciencia, que los ordenadores iban a ser una parte imprescindible del día a día. Entonces, controlar el software, que es aquello que maneja el ordenador, es imprescindible en un mundo totalmente digitalizado. Entonces era un poco visionero en este sentido. Claro, pero a GNU le faltaba una parte, que era el kernel. El kernel, digamos, dentro de un sistema operativo es aquella parte que simplemente comunica al sistema operativo con la parte física, con el hardware, con tu pantalla, con tu disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene esa función. Y era la parte faltante, era donde más complicado llevaban el desarrollo. Y aquí es donde entra la palabra Linux, porque un estudiante finlandés de informática en el 91 hizo como hobby un kernel, un núcleo de un sistema operativo que se llamaba Linux. Linux
Linus Torvalds, que es el creador de Linux, creó Linux, no con ese nombre, pero una persona que se encargaba de distribuir el kernel, aquel que lo quisiera, lo llamó Linux porque le parecía original. ¿Por qué se llama Linux? Porque está derivado, o es un clon al mismo tiempo de un sistema operativo llamado Unix. Lo que ocurre es que este sistema operativo era carísimo. Costaba $5.000 como mínimo por una licencia. Claro, $5.000 de los 90, no de ahora. Y Linus Torvalds era un mero estudiante. Entonces, él decidió hacer una copia, un clon que él pudiera utilizar para su ordenador, que ya que le pidió una licencia a esta empresa, a Unix, pero claro, tenía que pagar $5.000 que no tenía. Como curiosidad, FreeBSD es otro sistema operativo que surgió como un clon de Unix. Y como curiosidad, FreeBSD fue la base de lo que hoy en día es Mac OS. Por lo que Linux y macOS están muy emparentados. De hecho, si veis este árbol de la rama de este árbol que describe la familia de sistemas operativos basados en Unix, aquí tenéis a Linux aparte, porque era una copia, digamos, por eso pone Unix-like, pero justo aquí veis a macOS. O sea que para que veáis que están estrechamente emparentados. De hecho, por eso os comenté en el vídeo de instrucciones para instalar Linux que podíais utilizar la terminal de macOS si tenéis un Mac. Bien, pues a raíz de este sistema operativo, un paso muy importante fue la creación de la licencia GPL, que fue la primera licencia de software libre. Esta licencia es muy importante porque cuando tú publicas software bajo esta licencia, la persona que utiliza el código, si lo modifica, tiene que volverlo a publicar como software libre también. Y tú tienes que darle tu modificación y tus aportaciones al autor original. Y eso es muy importante, porque Linus Torvalds lo que hizo muy bien fue publicar el kernel de Linux con la licencia que creó Richard Stallman, de tal manera que tanto GNU como Linux tenían la misma licencia, lo cual lo hacía software compatible. Además de eso, como las grandes empresas comenzaron a tener interés en GNU y en Linux, porque era un sistema operativo libre y gratuito, eso hizo que los aportes de las grandes empresas que tienen mucha capacidad de desarrollo, de pagar programadores para hacer avanzar el sistema operativo, hizo que todas esas aportaciones que hacían las empresas bajo su propio interés, porque las empresas lo que hacían era modificar el sistema operativo a su interés y mejorarlo, pero como quedaban para el resto de personas, hizo que el proyecto GNU Linux creciera exponencialmente en muy pocos años. Perdona por lo de la pantalla. Hizo que creciera en muy pocos años. De tal manera que empezaron a surgir las primeras distribuciones. ¿Qué es una distribución? Os preguntaréis. Una distribución es simplemente, digamos que GNU Linux no es un sistema operativo estándar. Por ejemplo, si tú te instalas Windows, Windows es el que es. Viene prácticamente, es el Windows que tiene tu compañero de al lado es exactamente igual que el tuyo. En GNU Linux hay más flexibilidad. Digamos que es como comprarte un Seat León. Tú tienes un Seat León que puede ser el básico, ¿verdad? Y también tienes Seat León que tiene más equipamiento. Los dos Seat León son Seat León, son exactamente el mismo coche, pero cambian los componentes que tiene. El básico pues tendrá lo justo y necesario para funcionar y el más equipado pues tendrá un sistema de audio mejorado, ayudas a la conducción, una pantalla con navegación, etcétera. Pues eso es la distribución, digamos que son distintas formas de empaquetar componentes de GNU Linux. Existen distribuciones muy ligeras que tienen lo mínimo y necesario para funcionar, como por ejemplo Arch Linux, otras que tienen un poco más de equipamiento y le facilita la vida al usuario, como Debian, otras por ejemplo que tienen componentes que están orientados al mundo profesional, como Red Hat. Estas tres familias de distribuciones son las tres grandes familias, que como os voy a enseñar, existen muchísimas distribuciones. Aquí tenéis una especie de árbol genealógico de la familia de distribuciones. Fijaos, lo voy a ampliar para que veáis la barbaridad
de distribuciones que hay. Cada nodo es una distribución distinta. Pero como veis, se agrupan en tres grandes familias. Se agrupan, bueno, la de Slackwave, que es un poco más rara y menos utilizada, pero tenemos la familia de Debian, la familia de Red Hat, que lo tenéis aquí en chiquitito, Red Hat, y tenéis por último la familia de Arch Linux. Por ejemplo, los que seáis gamers os sonará un dispositivo llamado Steam, la Steam Deck. Es una consola portátil para jugar a juegos de ordenador, pero su sistema operativo está basado en Linux y, por ejemplo, en concreto está basado en Arch Linux, como curiosidad. Pues bien, un hito muy importante fue que en el 2004 salió una distribución clave, que fue Ubuntu. Ubuntu fue la primera distribución que estaba muy centrada en facilitarle la vida al usuario. Por eso es la que os hemos recomendado para instalaros, si lo habéis hecho. Y el problema es que antes la distribución de Linux estaba muy pensado para entornos profesionales, para centros de datos, servidores, etcétera. Y digamos que Ubuntu fue la primera que se encargó de tratar de hacer fácil y sencillo el uso de Linux al usuario medio. Entonces, a partir de ahí fue cuando, digamos, Ubuntu se expandió al usuario tradicional. ¿Y dónde estamos a día de hoy? Pues estamos a día de hoy en que Linux es el sistema operativo más importante del mundo y, como veréis, el sistema operativo que mueve el mundo. Por ejemplo, aquí tenéis el sistema operativo que está instalado en el top 500 de los ordenadores más potentes del mundo. Esto representa qué sistema operativo tiene instalado los 500 ordenadores que son los más potentes del mundo. Pues bien, fijaos bien que anteriormente Unix, que Unix era un sistema operativo muy orientado en la academia, como poco a poco dio paso a Linux de manera exponencial hasta el punto de que a día de hoy el 100% de los ordenadores más potentes del mundo funcionan sobre Linux. Y no solo eso, nadie utiliza redes sociales, nadie utiliza plataformas de streaming, nadie tiene una cuenta bancaria, no hay nadie que haya utilizado alguna vez ChatGPT. Todos estos servicios, y el Internet entero, funciona sobre Linux. Sistemas críticos para la civilización actual, tal y como la conocemos, funcionan sobre Linux. Por lo que, aunque vosotros no lo utilicéis de manera directa en vuestro ordenador, sí que utilizáis Linux. Si utilizáis prácticamente cualquier servicio que exista en la actualidad. Decir que ¿dónde recae el uso de Linux en la bioinformática? Pues recae en que los programas, los paquetes que permiten el análisis de datos ómicos están desarrollados con Linux en mente, ni siquiera para Windows o para macOS. Por lo que resulta esencial. Además, como ya habéis podido ver, los superordenadores más potentes del mundo utilizan Linux, por lo que si en vuestro trabajo o si en vuestra universidad podéis acceder a un ordenador de alto rendimiento para hacer análisis tochos, vais a tener que utilizar Linux porque es lo que utilizará seguramente. Bien, y vamos ya a empezar directamente con la parte práctica, digamos, con Bash. ¿Qué significa Bash? Bash significa Burn Against Shell. Realmente, con la famosa terminal de Linux se llama Shell. ¿Por qué se llama Shell? Porque lo que hace es coger todas las funcionalidades que tiene el sistema operativo y te las ofrece. Digamos, en inglés lo dicen que las envuelve. Las envuelve. Y las envuelve para ofrecerte esas funcionalidades de una manera accesible a través de una terminal de comandos, como veis exactamente aquí a vuestra izquierda. En la terminal de Shell, tú sabéis que antes existía Unix, em, pues hay un hombre que se llamaba, se apellidaba Bourne, que reescribió la terminal de Unix para Linux y como fue una reescritura de esa terminal original, pues hizo la gracia el juego de palabras de Born Again, que suena como a renacer o volver a nacer en inglés. Bien, pues vamos a empezar con nuestro primer comando y a explicaros la parte de una terminal. Si veis aquí a vuestra izquierda, veis que pone jose@jm. ¿Esto qué quiere decir? Esto es la información de nuestra sesión. Lo que tenéis a la izquierda
es el usuario. Mi usuario es José y lo que tenéis a la derecha del arroba es el ordenador o el equipo en el que estoy trabajando. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que esta terminal es una terminal del usuario José en el ordenador JM. Diréis, qué redundante, ¿no? Yo sé perfectamente qué usuario y qué ordenador estoy utilizando. Pero como veréis, existe una cosa muy importante para trabajar en remoto, para conectar a servidores de alto rendimiento, que es SSH. Por ejemplo, voy a conectarme al ordenador de alto rendimiento que yo tengo disponible en mi trabajo, que sería Apollo. Pues como veis, ahora ha cambiado. En lugar de poner jose@jm, pone jose.gomez Apolo. Claro, la arroba en inglés significa que es en. Por eso se pone arroba. Entonces, jose.gomez@apolo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta terminal yo no la estoy utilizando en mi ordenador. Yo la estoy utilizando a través del usuario jose.gomez en Apolo. En este que es nuestro servidor de alto rendimiento, de donde trabajo para hacer los análisis. Entonces, si yo salgo de aquí, vuelvo a la terminal de mi ordenador, de mi usuario, Jose, el ordenador JM. Bien, ¿qué es lo siguiente? La ubicación, que es justo lo que veis detrás de los dos puntos. En este caso, nuestra ubicación solo es una virgulilla. Y es que es muy importante esto. La virgulilla significa el escritorio home. Y aquí os tengo que introducir un poco cómo funciona la estructura de datos de Linux, muy rápidamente y muy sencillo. Permitirme un momentillo. Mirad, en Linux toda la estructura de datos cuelga de un directorio que se llama raíz, que está representado por una barra, esta que veis aquí. Y de aquí cuelgan todos los distintos, las distintas carpetas que contienen la información del sistema, los programas, las herramientas, las utilidades, las aplicaciones, etcétera. Pues bien, dentro de aquí, como sabéis, por ejemplo, en Windows tenéis esa carpeta que se llama Windows 32, no sé si la conocéis, o tenéis la carpeta de archivos de programa, que cada vez que intentas entrar te dice como alerta, ten cuidado con lo que estás haciendo. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. El directorio Home es un directorio personal del usuario en el que puede ver y manipular documentos con la tranquilidad de que no va a manipular nada extraño y no va a tener problemas con el ordenador. Entonces, siempre que no necesitéis instalar algún programa o algo, os moveréis siempre por el directorio Home. ¿Qué ocurre? Que para simplificar, lo que hicieron fue llamar el directorio Home como virgulilla. Así que si yo le digo, es decir, que barra es mi directorio raíz. Si yo le digo, por ejemplo, voy a cambiar al directorio raíz. Yo ahora mismo estoy en el directorio raíz y como veis tiene estas mismas carpetas, las tenemos aquí. Ahora, si yo le digo que me vaya a directorio virgulilla o al directorio home, yo estoy en mi directorio home. Ahora, una cosa muy importante. Dentro de home, resulta que aquí tenemos una carpeta que se llama Hose, porque dentro del home se guardan los directorios home de los distintos usuarios. Así que si quiero ir a mi usuario, tengo que hacer cd Hose. Entonces, fijaos bien que volvería donde estaba antes, a la virgulilla. Eso quiere decir que la virgulilla representa el directorio home de nuestro usuario, del usuario José. Bien, dicho esto, ¿qué tenemos a continuación? El prompt, que normalmente es un signo del dólar. Lo único que quiere decir este signo del dólar es escribe aquí tu comando. Y eso es lo que vamos a hacer, escribir nuestro primer comando. Los comandos normalmente son una palabra que representa una acción. Por ejemplo, echo. ¿Qué hace echo? Echo lo que hace es imprimir por pantalla el texto que yo le dé. El texto que yo le voy a dar serían los argumentos. Los argumentos son aquella información que tiene que manipular o utilizar el programa o la herramienta que estemos utilizando para funcionar. En este caso, por ejemplo, vamos a poner
Hello World. Y veis que imprime por pantalla el texto Hello World. Pues así es como funcionan, esta es la estructura básica de una terminal de comando. Repetimos, tenemos el comando, que es una palabra que indica una acción, y los argumentos, que son la información que quieres que hagamos. Por ejemplo, podemos ponerlo ahora en español, hola mundo. Bien, pues vamos a aprender algunos terminales básicos de la terminal de Linux. Estos, los que hayáis instalado Linux en vuestro ordenador o WSL o algunas alternativas de las que os propusimos, podéis hacerlo sencillamente desde ahí, ¿vale? Bien, vamos a empezar por ejemplo con Echo, que lo hemos visto. Echo lo que hace es imprimir por pantalla este texto que nosotros le demos. Después tenemos PWD. PWD es muy útil porque te dice dónde estás, en qué directorio estás. Por ejemplo, si yo le doy a PWD, me da un directorio, una ruta que se le llama. Se le llama ruta porque te indica la dirección de dónde estás o la dirección que apunta a una carpeta o algún archivo que te interesa. Vamos a aprender cómo se leen las rutas en Linux. Empezamos por aquí. La barra, esta primera barra quiere decir que es el directorio raíz. Recordad, del que cuelga todas las carpetas del sistema. Luego que tenemos home, quiere decir que estamos en el directorio home. Y dentro de este directorio home vimos que se creaba una carpeta para cada usuario. Así que estamos dentro del usuario, de la carpeta del usuario José. Así pues, así es como se leen las rutas. Siguiendo el orden, iríamos primero al directorio raíz. Dentro del directorio raíz nos vamos a la carpeta home. Dentro de la carpeta home nos vamos a la carpeta José. Después, ¿qué tenemos? CD. CD es bastante importante, porque como habéis visto antes nos permite cambiar de directorio. Por ejemplo, imaginaos que yo me quiero ir al directorio raíz. Pues cd, que viene de change directory, es decir, cd igual a change directory. De ahí viene el nombre. Cd root, directorio raíz. Entonces, veis que me ha cambiado la ubicación al directorio raíz. Si quiero volver a mi carpeta Home, como tenemos aquí la ruta, podemos copiarla y pegarla directamente. Iríamos donde antes, a mi directorio Home del usuario José, porque aquí tenemos la virgulilla que nos lo indica. Bien, y también es importante ls, que viene de list directory. ¿Por qué se llama list directory? Pues ahora veréis. Porque lo que hace es mostrarte todas las carpetas que tiene en esta carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos la carpeta descargas, que es donde vamos a ir ahora. Por ejemplo, así que sabemos que aquí tenemos una carpeta descarga y vamos a ir a ella. ¿Qué tendremos en esta carpeta descarga? Pues aquí tengo, por ejemplo, preparada la carpeta que vamos a utilizar para el curso. ¿De acuerdo? Así que os recomiendo que la guardéis también en vuestra carpeta descargas, el zip, para poder trabajar aquí y seguir los pasos que yo voy a hacer. Una cosa muy importante de ls es que, por ejemplo, ls es muy útil para darte la información que tenemos. Por ejemplo, aquí estamos otra vez en el directorio home. Y una cosa muy útil que acabo de hacer. Si os fijáis bien, he puesto cd con dos puntos. Dos puntos indica el directorio anterior. Es decir, si yo me voy a descargas y me quiero ir atrás, serían dos puntos. Es decir, dos puntos igual a directorio anterior. Mientras que el punto, un solo punto, es directorio actual. De hecho, si yo hago cd punto, no pasa nada, porque estoy diciéndole que cambia el directorio en el que estoy ahora mismo. Por lo tanto, no hace nada.
Entonces, y otra cosa útil que os tenía que comentar es que si pones simplemente cd, de manera predeterminada, te va al directorio home, que eso es muy útil cuando estás en una ruta muy enrevesada, cuando te has ido por ahí explorando archivos y te quieres volver atrás, pues se puede hacer un poco complicado. Así que esta viene súper útil en determinadas ocasiones. Pues bien, vámonos de nuevo a descarga. Por ejemplo, vamos a poner la ruta relativa. Esto es muy útil, porque ¿esto qué quiere decir la virgulilla? Recordad que la virgulilla significa barra home hose. Es decir, llévame a la carpeta de home del usuario actual. O sea, fijaos todo lo que te ahorra escribir. Y dentro de home hose, ¿qué tenemos? Downloads, descargas. Como no lo quiero escribir entero, voy a hacer un truco. Voy a escribir solo DOW y voy a pulsar tabulador. ¿Veis que autocompleta el comando? Esto es muy útil para manejaros por archivo y pues, sobre todo para ahorrar tiempo y escritura y salvaros un poquito las manos y que no la canséis. Porque cuando reconoce por ejemplo, down, al escribir down y pulsar tabulador, ha dicho, voy a ver qué carpeta empieza por DW y a ver qué le sugiero. Si en cambio le hubiera dicho DO solo, como existen dos carpetas que empiezan por DO, que es Documents y Downloads, ¿qué me hubiera hecho? Nada. Pero si le doy dos veces, perdona, si le doy una vez, me dice nada, exactamente. Si le vuelvo a dar, me dice que sepas que por DO empiezan dos carpetas, Documents y Downloads. Para que lo sepa. Entonces ella puede decir, ah, vale, pues yo quiero ir a download. Entonces le escribo un poquito más, le vuelvo a dar tabulador y ya automáticamente es capaz de reconocerme en la carpeta que le estoy diciendo. Entonces, repetimos rápidamente. Volvemos al directorio home. Directorio home se representa con virgulilla. Mientras que, por ejemplo, el directorio root se representa con la barra. Para ir de vuelta al directorio home de mi usuario, podría hacer cd, raíz, home y mi usuario. Pero es mucho más cómodo simplemente hacer cd a secas. Si quiero irme a la carpeta que está inmediatamente superior a home, tendría cd dos puntos. Y aquí veis que tengo la carpeta home con la carpeta de mi usuario. Si quiero indicar la carpeta actual, utilizo un punto y aquí no pasaría nada. Así que vamos a irnos a cd, virgulilla, que sería home, downloads. Y recordad que el tabulador lo que hace es autocompletar el comando. Y no solo eso. Imagináis que si queréis os vais a otra carpeta que no es. Si pulsáis la flecha hacia arriba, podréis ver que la terminal tiene historial y de esta manera podéis rescatar fácilmente los comandos. Cuando os pase que tenéis la pantalla muy atorada, que sepáis que el comando clear borra todo lo que hay en la pantalla y podéis volverla a tener limpia. Pues bien, hemos dicho que ls mostraba el contenido del directorio. Nos vamos un momento a la carpeta home, que tiene más carpetas para ver esto, muy útil. Los comandos tienen una cosa muy útil que se llaman flags, banderas. Las flags son, digamos, parámetros que modifican el comportamiento del programa. Por ejemplo, si añadimos, perdona, si añadimos la flag doble barra, las flags que sepáis que se indican normalmente con una doble barra si es una flag corta de una sola letra o con una doble barra si es una flag de una palabra completa. Por ejemplo, help. ¿Qué hará este flag? Fijaos bien, en lugar de mostrarme el contenido del escritorio, lo que me muestra ahora es el manual de instrucciones de este comando. Y como podéis ver aquí tenéis qué significa cada bandera. Además, si os fijáis bien, por ejemplo,
Vamos a irnos a una de las banderas más útiles, que es, aquí está, all. La flag all lo que hace es mostrarte tanto los archivos visibles como los ocultos, porque una cosa súper curiosa de Linux es que puedes ocultar carpetas y ya veremos cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo hago ahora que sé esto del manual de instrucciones, el es A, fijaos bien que ahora me aparecen muchas más carpetas que antes, porque resulta que en Linux las carpetas que pone que tienen un punto significa que son carpetas ocultas, carpetas secretas, por así decirlo. Entonces, para que veáis la diferencia, el es normal, list normal, sin nada más. Si hacemos el es con el flag A, añade las carpetas ocultas. Es decir, esta flag modifica el comportamiento del programa. Una cosa curiosa que quiero que volváis a ver, perdonad. Una cosa curiosa es, si volvemos al manual de ayuda, como podéis ver, si volvemos a la flag, en el manual volvemos a la flag A minúscula, te da dos opciones, la versión corta, que es guión A, o la versión larga, que es guión doble A, o sea, perdón, guión all. Fijaos bien que esta, si conocéis el comando, esta es más rápida, porque va escribiendo y esta es mucho más rápida de escribir, es menos texto al fin y al cabo. Pero claro, si conocéis el comando. Si no conocéis el comando, puede ser o si apuntáis el comando con la flag acortada, es muy difícil que os volváis a acordar de qué es. Así que cuando no conocéis muy bien el comando, lo más útil es escribir siempre la flag larga, que es mucho más informativa. Por ejemplo, el es all tiene exactamente el mismo efecto, pero es mucha más informativa y voy a saber a primera vista qué está haciendo en este caso. Bien, otra cosa curiosa es que, si os fijáis bien, antes os comenté que la estructura de un comando era comando, argumentos. Pero si fijáis bien, con ls no ocurre esto. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los comandos requieren de argumentos. Hay algunos que simplemente hacen una acción sobre la carpeta en la que te encuentras o sobre otra carpeta y no tiene ningún efecto visible. Por ejemplo, si yo hago el, pero ahora a él es, si yo no le doy ningún argumento, entiende que es la carpeta actual. Es como si yo hiciera list punto, porque es la carpeta actual. Es exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo le doy como argumento la ruta de una carpeta, por ejemplo, la carpeta descargas, lo toma como argumento y ya no me muestra el contenido de la carpeta actual, que es el argumento predeterminado, sino que va a mostrarme el contenido de esta ruta. En este caso, recordar la ruta home del usuario actual, del usuario José, downloads. Bien, pues las flags son una parte básica y muy importante de los comandos y que sepáis exactamente qué hace. Por ejemplo, ls, como veis, tiene muchísimos distintos comandos. Help, por ejemplo, es muy útil porque ya veis que lo que hace es darte el manual de instrucciones. Y esto está genial cuando encontráis un comando que no sabéis qué hace o no sabéis muy bien cómo funciona. Aquí os da una explicación, os pone cómo se usa, es decir, fijaos bien que os lo dice. List, añadir las opciones, es decir, añadir las flags y añadir file. File que viene a ser una ruta del directorio que queráis ver. Y si no le dais ningún argumento, si no le dais ninguna ruta, ¿qué os dice? The current directory by default, el directorio actual de manera predeterminada. Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, algunas flags de list. Perdona, que es que es muy sensible el rato. Por ejemplo, tenemos list L. ¿Qué hace list L?
Fijaos bien, use a long listing format. Utiliza un formato largo, un formato en el que te da mucha más información. ¿Qué información te da? Nos vamos a centrar un poco, esto lo explicaré muy por encima. Básicamente, esos son los permisos. Os explico, en Linux, una de las ventajas es que puedes modificar qué puede hacer cada usuario. Por ejemplo, yo le puedo decir a usuario José que pueda escribir archivos en esta carpeta, que pueda leer los archivos de esta carpeta, pero por ejemplo que no pueda ejecutar scripts o programas. Es simplemente que sepáis que es esta parte. Esta primera columna es simplemente los permisos que tiene este usuario. Bien, a continuación contrae cuánto ocupa la carpeta en el disco duro en bytes, ¿vale? En bytes. Que sepáis que un byte es una unidad de medida de almacenamiento en informática. El byte es la más básica. Ustedes conoceréis probablemente el megabyte, el gigabyte. Un megabyte son 1024 bytes y un gigabyte es 1 millón de bytes. ¿Vale? Tenéis la fecha de creación y la hora de creación también. Y el nombre de la carpeta. Es decir, esta flag, el flag L, te da el flag L que significa long, os da mucha más información al respecto de vuestro directorio y de las carpetas. Como sabéis, tenemos también el SA, que lo que hacía era mostraros además los archivos ocultos. Y una cosa muy interesante de las flags es que las podéis combinar. Por ejemplo, si queremos utilizar el formato largo además ver los archivos ocultos, podéis hacerlo. Y combina ambas flags. Si utilizáis el formato corto, podéis hacer una cosa curiosa que es combinarlos. En vez de utilizar dos guiones separados, podéis en un mismo guión acumular todas las flags cortas que queráis utilizar. Como veis, para que lo veáis bien, tiene exactamente el mismo efecto. Y también podéis combinar los largos con los cortos. Podéis hacer es L en formato corto y all en formato largo. Pero no podéis combinarlo. Es decir, ya esto no funcionaría. Esto ya no funcionaría. Ah, pues sí. Pues mira, acabo de aprender algo nuevo. Pues esto es muy reciente, resulta que han actualizado y ahora sí es un poco más amigable con el usuario, porque hasta hace no mucho no se podía hacer. O sea que ahora, ay, pues mira qué cómodo. Ya sabéis que con un guión podéis combinar tanto cortos como largos. Lo cual es súper útil porque nunca te acordabas de cuál había hecho cuál. Aún así, os recomiendo que no combinéis cortos y largos en la misma, porque puede ser un poco lioso. Os recomiendo que solo combinéis en un solo guión los formatos cortos, las flags cortas y que mantengáis separadas las flags largas. Bien, vamos a aprender un poco más sobre. Es una cosa muy útil también, es la flag H. La flag H significa una cosa muy curiosa, que es Human Readable. ¿Qué quiere decir? Human Readable es, como he dicho antes, los tamaños venían en bytes, lo cual es un poco incómodo para leer para un humano, porque no tenemos una mente tan preparada para leer bytes. Pero, por ejemplo, si nos vamos a descarga y yo hago, ¿verdad? Veis que aquí ahora no me lo pone en bytes. Si yo hago el es en formato largo, me da la longitud, o sea, me da el tamaño de esta carpeta en bytes, que es una escala un poco complicada para un humano. Entonces, por eso se llama Human Readable, porque al añadir esta flag, me lo transforma a megabytes, como la M de megabytes. Y si fueran gigabytes, sería una T. Y si fueran, perdón, una G. Y si fueran terabytes, una T. Y así sucesivamente. Pues bien, podéis, si queréis, explorar más adelante todo en todos los flags de ls, pero nosotros con esta vamos bien. Con estos pocos comandos podemos continuar. Bien,
Si os fijáis bien, hay algunos programas que tienen muchísimos flags. Y aquí viene muy útil una cosa. Primer lugar, en la flag de ayuda, que la mayoría de programas suelen tenerla como help o como H. Pero ¿qué ocurre? Que fijaos bien, en ls H no es la ayuda, es el flag human readable. La ayuda solo existe en formato largo. Entonces esto es un poco lioso. Para no complicaros la vida, existe un comando que os salvará el pellejo en más de una ocasión, que es el manual. El manual, el comando man, es un comando que te devuelve el manual del comando que tú le digas. Por ejemplo, para que nos devuelva el comando de list, sería man list. Y te imprime por pantalla el comando. Además, te lo imprime de una manera mucho más cómoda. Puedes navegar. Si utilizamos las flechas de navegación, se mueve hacia adelante, hacia atrás. Si pulsamos hacia abajo, se va desplazando poco a poco. Te va diciendo además la línea por la que va. Es como leer un manual de instrucciones en tiempo real, como si fuera un manual de instrucciones en físico. Si os fijáis bien, nos dice la Q para salir del manual. Repetimos, man comando nos da las instrucciones del manual, podemos navegar utilizando la flecha, la rueda del ratón y si queremos salir del manual tenemos que pulsar la Q de quit. Así que el manual, cuando estéis perdidos, cuando no sepáis cómo funciona un comando, puede ser una manera mucho más directa de acceder al manual a la ayuda de un comando que tratar de averiguar cuál es la flag que te da acceso al manual en ese comando específicamente. Bien, vamos ahora a hacer ver algunos comandos básicos de manipulación de archivos y carpetas. Vamos a empezar por el más básico que es makedir. Perdona. Ahora, ¿cómo salgo yo de esta? Bien, por ejemplo, mkdir significa make directory. Y como su nombre indica, hace directorios. Por ejemplo, vamos a hacer un directorio que se llame curso. Si hacemos ls, veremos que se ha creado aquí en la carpeta de descarga el directorio curso. Touch. Touch crea un archivo. Y ahora, si yo hago touch y creo un archivo que se llame ejemplo. Si queremos podemos añadirle una extensión, por ejemplo, ejemplo txt, veremos que aquí se crea un archivo. Fijaos bien cómo ls le da colores a los distintos elementos para que sepáis qué son. Por ejemplo, curso lo ha representado con un color azul. Ejemplo, el archivo lo está representando con un color blanco. Y un archivo zip lo está representando con un color rojo. Y esto es muy importante que sepáis que makedir no es touch. Es decir, recordad, makedir se crea directorios, crea carpetas y touch crea archivos. No podéis crear archivos con makedir ni tampoco podéis crear archivos con touch. Ahora, una cosa muy útil es que tanto Touch como MakeDir permite escalar permite, digamos, explorar los directorios. ¿A qué me refiero? Imaginaos que yo quiero hacer una carpeta dentro de curso. Para eso voy a utilizar la flag P. La flag P es muy útil porque evita dos cosas. En primer lugar, si tú intentas hacer una carpeta que ya existe, te da un molesto archivo de error. Y esto, cuando hagáis análisis grandes y tengáis vosotros vuestros scripts para hacer análisis informático o para hacer cosas más complejas, si por casualidad intentáis crear una carpeta que ya existe, el programa se os rompe y tenéis que empezar el análisis de nuevo, lo cual es un engorro. Para evitarlo, vamos a utilizar el flag P.
Si existe, simplemente lo ignora y no hace nada. Además, el flag P permite hacer una cosa muy importante, que se llama recursividad. ¿Qué es la recursividad en Linux? La recursividad en Linux consiste en hacer las cosas de manera iterativa. Imagina que yo quiero crear esta carpeta, esta estructura de archivo. Quiero crear dentro de curso, quiero crear una carpeta que se llame test1. Y dentro de test1 quiero hacer una carpeta que se llame test2. Vale, vamos a hacerlo de la forma larga para aprovechar ese ejemplo y explicaros el comando move, ¿vale? Si yo quisiera hacer eso, tendría que, perdona, en move nada, me he adelantado. Si yo quisiera hacer esta estructura de archivo que os he explicado, primero tendría que irme a curso y aquí crear primero test1, ves que se ha creado, luego tendría que irme a la carpeta test1 y aquí crear la carpeta test2, lo cual resulta muy largo y tedioso. Hay una manera mucho más rápida de hacerlo. Vamos a volver atrás. ¿Cuántos directorios tenemos que volver atrás para ir a downloads? Dos directorios, ¿verdad? Fue directorio anterior y directorio anterior al anterior. Y volvemos a downloads. Un truquillo que ya conocéis. Bien, voy muy rápidamente a hacer esto para eliminar curso. Y en vez de ir paso por paso, veis que ya curso no existe. Acabáis de descubrir de manera adelantada el comando remove para eliminar archivos y carpetas. Para hacerlo de manera recursiva, para crear esta estructura de archivos de manera directa, sin tener que dar tantas vueltas, voy a utilizar este flag que os he enseñado. Si yo le doy, automáticamente, fijaos bien, si yo entro en curso, aquí está test1, si entro en test1, aquí está test2. Para que lo veáis más claramente, voy a utilizar este comando. Eh, Fijaos bien. Fijaos bien en la estructura de la carpeta downloads. Vale. Una pregunta muy interesante. Ahora mismo la respondo. Primero vamos a centrarnos brevemente en este árbol de aquí. Fijaos que se ha creado. Vale, ahora respondo a las preguntas. Fijaos que se ha creado la estructura que yo quiero. Test 2 dentro de test uno y test uno dentro de curso. Y ahora las preguntas. La primera de Eduardo. ¿Por qué unas veces pone la barra al final y otras no? A ver, si yo pongo, vamos a imaginaros que entro en curso. Si yo quiero, yo puedo ponerla o no ponerla. Pero es buena práctica hacerlo. ¿Por qué? Fijaos bien una cosa. Si yo escribo, vamos a crear una carpeta que se llame ejemplo. Y esta es una situación un poco peligrosa, porque tenéis un archivo que se llama ejemplo y una carpeta que se llama ejemplo. Entonces, cuando tú ves una ruta, por ejemplo, vámonos un poco más para atrás, ¿vale? Estoy en home. Si yo quiero ir a la carpeta ejemplo de descargas, ¿yo cómo sé que esto es el archivo o esto es, o esto es una carpeta? Por eso lo pongo. Si yo hago esto, que lo veáis, si yo hago esto, voy a ir a la carpeta ejemplo. Porque yo ejemplo, recordad que ejemplo se llama ejemplo txt. O sea, es válido lo que yo he hecho. Yo, si lo repito, me voy a la carpeta ejemplo. Pero es una buena práctica acostumbrarte a poner la barra. Porque cuando tú hagas un script o tú tomes apuntes y notas, cuando tú veas una barra, vas a ver que es una carpeta. Cuando no veas una barra,
te imaginarás que es un archivo, pero ambas son válidas. Lo que pasa es que yo intento acostumbrarme a escribirlo siempre porque es una buena praxis, pero como vamos a veces con prisa, pues se nos pasa, obviamente. Pero que sepáis que no tiene ningún efecto. Si existe una carpeta, si existe una carpeta que se llama ejemplo, pues va a acceder a la carpeta. Se acabó, no hace falta que ponga la barra al final. Pero yo os recomiendo que acostumbréis a hacerla. Ahora, a la siguiente pregunta de Fernando. Y si quiero que test uno y test 2 estén dentro de la carpeta cursos, las creo con un espacio, así es. De hecho, una cosa que vamos a ver es que MakeDir acepta varios argumentos. El primer argumento es ¿dónde? ¿Dónde quieres crear la carpeta? Vamos a decirle, por ejemplo, que me cree la carpeta dentro de curso. Fijaos cómo el autocompletado. Fijaos bien, el autocompletado me pone la barra porque me ayuda a distinguir si es un archivo o un directorio. ¿Dónde quiero que me cree? Curso. Y ahora, ¿qué quiero que me cree? Quiero que crees prueba A y prueba B. Si nos vamos, si le digo que me muestre el contenido de curso, ¿qué ha pasado por aquí? Creo que lo he utilizado yo mal. Vale, vale. Perdonad, un error mío. ¿Qué he hecho mal? Atentos. El programa ha hecho exactamente lo que yo le he pedido y es una cosa que tenéis que aprender. Cuando no sale una cosa, es 100% seguro que lo habéis hecho porque vosotros lo habéis escrito mal. Porque una cosa que tiene la informática es que el ordenador solo hace lo que tú le digas. ¿Qué le he dicho yo? Vamos a fijarnos en el comando. Yo le he dicho, crea un directorio con la flag P, quiere decir que admite recursividad y que no te error si existe la carpeta. ¿Qué le he dicho? Que cree curso. Yo me he equivocado al hacerlo, porque yo lo que creía que estaba haciendo, el que creía que le estaba diciendo era dónde y el qué, pero no es así. Fijaos bien que lo que yo le he dicho es que cree tres carpetas individuales, que es curso, que ya existe, prueba A y prueba B. ¿Qué ocurre si quiero crear estas pruebas en curso? Que tengo que introducirle correctamente la ruta. Si yo quiero que las dos carpetas estén dentro de curso, tendré que decirle la ruta completa. Recordad que MakeDir no admite solo el nombre de la carpeta, sino que admite la ruta. Es decir, tú puedes crear desde la carpeta descargas una carpeta en cualquier parte de tu sistema operativo siempre que conozcas la ruta y que la ruta esté correcta. Porque si yo, por ejemplo, por error añado un carácter bueno, si añado el carácter va a hacerlo porque tengo la opción P. Pero claro, si añado un carácter, que sepáis que no va a ir, va a hacer una ruta incorrecta. Aseguraos siempre que las rutas son las correctas. Entonces, si yo hago esto, ahora sí voy a tener lo que yo quería. Como podéis ver, ya tenéis aquí las dos carpetas, como ha dicho Fernando. Así que sí, la respuesta es sí. MakeDir permite múltiples argumentos separados con un espacio. Y de hecho, Touch también lo hace. Por ejemplo, vamos a crear un archivo que se llame test1. Vamos a imaginar CSV y test2. Vamos a imaginar que lo llamamos otra vez TXT. Ha creado ambos archivos simultáneamente porque admite múltiples argumentos. Bien, fijaos bien que tenemos un poquito llena nuestra carpeta descarga. Vamos a limpiar para que lo tengáis bien claro. Entonces, creo que aquí sobran cosas y deberíamos empezar a despejar un poco esta carpeta. Entonces, vamos a utilizar el comando remove. Remove permite eliminar archivos y carpetas. Una cosa, entonces, por ejemplo, vamos a eliminar el archivo ejemplo. ¿Vale? Si pongo remove acompañado de la ruta, ojo, no nombre, ruta del archivo, podéis escribir, recordad, podéis tanto crear carpeta como archivo, así como eliminar desde la carpeta descarga o desde la carpeta que queráis un archivo o un directorio desde cualquier parte del sistema operativo. Si, por ejemplo, yo le digo remove ejemplo.txt, como podéis ver después, no existe. Lo ha eliminado.
Vamos a probar ahora a eliminar una carpeta. Vamos a eliminar la carpeta prueba A. ¿Qué me está diciendo? Que es un directorio. Pensad una cosa. Imaginaos que prueba A tuviera cosas dentro. Voy a hacerlo de hecho. Voy a crear una estructura de archivos en prueba A. Prueba A y voy a hacer prueba A. Vamos a crear la carpeta 1 y la carpeta 2 y dentro de la carpeta 3. Vamos a hacer... eh, Eso es porque no he utilizado nuestra flag P. Bien, vamos a hacer tri de prueba A con un nivel, creo que será 4. Vale, fijaos bien, en esta estructura de carpeta tenemos la carpeta prueba A y tiene tres subniveles. Si quisiéramos eliminar un directorio, es muy probable que un directorio tenga otros directorios dentro, que existan carpetas dentro de carpetas. Entonces, si os fijáis bien, para eliminar el directorio completo, ¿qué tendríais que hacer? Primero tendríais que ir al directorio 3. Tendríais que borrar el directorio 3. Luego volver al 2. Eliminar el 2. Luego volver al 1. Eliminar el 1. Y por último, eliminar la carpeta. ¿Eso qué significa? Recursividad. Para poder borrar directorios tenéis que decirle a remove que lo mueva de manera recursiva. ¿Cómo se hará esto? Vamos a hacer uso de nuestro manual y si os fijáis aquí vamos a buscar algo que diga como aquí lo tenemos, recursive. Elimina directorios y sus contenidos de manera recursiva. Así pues, si hacemos remove R, como podréis ver, habrá eliminado la carpeta prueba A junto con todo su contenido. Al igual que con los otros comandos, admite múltiples argumentos. Por ejemplo, vamos a eliminar todas las carpetas que hay aquí de golpe. Prueba B, ejemplo y curso. Ha eliminado todas las carpetas de golpe. Bien, remove no hace falta que os diga que es un comando un poco peligroso, porque si borráis, Linux no tiene, o sea, la terminal no tiene papelera de reciclaje como en Windows. Lo que borréis a través de la terminal será permanentemente eliminado, por lo cual, mucho cuidado con lo que elimináis y estar muy seguros de lo que hacéis. De hecho, existe una flag un poco curiosa de remove que es F. Vamos a ver qué significa F. Force. Fijaos bien. Force lo que hace es fuerza el borrado. Ignora mensajes de advertencia de ten cuidado que esto es peligroso. Mensajes de error. Cualquier tipo de mensaje. Tú simplemente dedícate a eliminar como si fuera una trituradora, como si cogiéramos todos los documentos de un despacho y lo metiéramos en una trituradora de papel. Da igual lo que hay ahí. Tú simplemente hazlo trizas. Por lo cual, como podéis ver, es una acción un poco peligrosa. Y de hecho, vamos a ver qué hace este comando. Podéis responder a través del chat. ¿Alguien sabría decirme qué hace este comando? A ver si alguno se anima a responder. Exactamente. Borrar todo. Fijaos bien. ¿Qué me está diciendo? Elimina de manera recursiva y forzada todo lo que haya del contenido en el directorio raíz. ¿Y qué tiene el directorio raíz? Pues lo que ha dicho Eduardo. Absolutamente todo. Este comando está prohibidísimo.
Tened cuidado porque en muchos foros de ayuda hay algún gracioso que se dedica a los novatos. Es decir, para arreglar tu ordenador tienes que hacer remove-rf barrita. Y ahí tenéis la faena hecha. Afortunadamente, no es contenido del tema, pero Linux tiene un sistema de permisos. Yo para eliminar cosas del directorio raíz o para hacer algo en el directorio raíz, por ejemplo, si yo quisiera crear algo en el directorio raíz, me está diciendo permiso denegado. Porque, hombre, obviamente son cosas delicadas y más te vale que tú seas responsable y que seas el dueño de este ordenador si quieres hacer esto. No le vayas a hacer la gracia a alguien. Entonces, os voy a introducir, pero no lo voy a desarrollar porque se sale, que Linux simplemente para poder hacer cosas que requieren de permisos especiales, existe la palabra sudo, el comando sudo. Sudo quiere decir super user do. Super user es ese usuario que es Dios en Linux. Es todopotente, tiene la capacidad para hacer lo que sea, incluso destruir tu sistema. Porque fijaos, si es flexible Linux, que permite literalmente arruinarte la vida. Entonces, si yo hago ahora sudo touch ejemplo, me pide una contraseña. Y ahora sí se ha creado. De hecho, vamos a ver mi archivo raíz. Aquí veis cómo se ha creado el archivo ejemplo. Obviamente no os tengo que decir que tengáis muchísimo cuidado con lo que hagáis en vuestro directorio raíz, porque la podéis liar muy parda, como habéis podido ver. Entonces, con mucho cuidado y mucha seguridad, voy a hacer sudo remove archivo raíz ejemplo y si veis, ya me da el permiso para eliminarlo. Con sudo podéis hacer muchísimas cosas, como por ejemplo instalar programas instalar programas, hacer una actualización. Por ejemplo, voy a hacer una actualización en vivo y en directo. En este caso no hay ninguna actualización que hacer. Puedo instalar cosas, por ejemplo, vamos a instalar GIMP, un programa que es parecido a Photoshop. Pues en este caso no existe. Hay muchísimas cosas que podía hacer con sudo y muchas muy peligrosas. Así que os recomiendo que aparte del curso, si queréis utilizar Linux como sistema operativo principal, aprendáis acerca de sudo. ¿De acuerdo? Bien, volviendo a esto, ya sabemos cómo crear directorios, crear archivos, cómo eliminarlos y ahora nos queda cómo moverlos y copiarlos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una carpeta que se llame otra vez ejemplo. Aquí la tenemos. Bien, imaginaos que yo quiero mover estos dos archivos a la carpeta ejemplo. Pues para eso tenemos el archivo move. Move te dice básicamente, mueve. ¿Qué quieres mover? Imaginaos, test, ¿a dónde lo quieres mover? A ejemplo. Y antes que lo preguntéis, sí, se pueden poner varias cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un archivo que se llame test.3.json y vamos a mover test2 y test3 ambos a la carpeta ejemplo. Primero le decimos qué queremos mover. Test2.txt y test3.txt. ¿A dónde lo queremos mover? A ejemplo. Y si miráis y vemos que hay en ejemplo, aquí lo tenemos todo. Ahora bien, vamos a imaginar que yo quiero hacer una carpeta que se llame copia de seguridad. Pero me falta el comando, por supuesto. Os recomiendo que siempre que utilicéis Make Directory, utilicéis P directamente para quitaros dolores de cabeza. Bien,
Imaginaos que yo quiero hacer una copia de seguridad de todo lo que haya en ejemplo. ¿Qué haríamos? Make P. Y ahora, yo que tengo en ejemplo, yo tengo tres cosas en ejemplo. Tengo test uno, test 2 y test 3. Vale, pues vamos a copiar. Test uno, test, perdona, estoy equivocándome. Make no. Quiero copiar y copiar una cosa. CP no significa solo copiar. Copiar y pegar hace las dos cosas. No existe como en Windows una opción de copiar y luego pegáis, sino que cuando hacéis este comando, hace las dos cosas automáticamente. Quiero copiar, ejemplo, test uno, test 2 y ejemplo, test 3. ¿Dónde lo quiero copiar? Quiero copiarlo en copia de seguridad. Si yo miro que hay en copia de seguridad ahora, tenemos nuestros tres archivos copiados. Ahora, imagináis que tiene una carpeta con 1500 archivos. ¿Os vais a poner a escribir uno a uno? No, ¿verdad? Pues bien, podéis hacer dos cosas. Primero, en lugar de escribir, voy a adelantar una cosa, pero no voy a explicar lo que estoy haciendo. Simplemente a ver si lo pilláis al vuelo. Y mirad ahora, no hay nada. A ver si sabéis qué ha pasado. Paso por paso. Mirad, podemos en primer lugar copiar ejemplo tal cual en copia de seguridad. Pero recordad, ejemplo es un directorio. Si yo intento hacer copy ejemplo en copia de seguridad, ¿qué me está diciendo? Are not specified, omitting directory ejemplo. ¿Qué quiere decir are? Pues lo mismo que anteriormente. Recursive. Porque recordad que cuando trabajamos con escritorios necesitamos recursividad. Así que cp copy recursive, ejemplo, cópialo y pégalo en copia de seguridad. Y si nos vamos ahora, si vemos que hay en copia de seguridad, aquí tenemos la carpeta ejemplo tal cual. Pero a lo mejor yo no quiero que esté en la carpeta ejemplo. Yo lo que quiero es que esté el contenido de ejemplo. Pues voy a enseñar un truco del almendruco de Linux muy poderoso, que son los blobs. Los blobs son, digamos, pequeñas abreviaturas o pequeños símbolos que permiten en que el programa se mueva por patrones. Por ejemplo, vamos a borrar todo lo que haya en copia de seguridad. Pues bien, si yo no quiero poner uno a uno test uno, test 2, test 3, etcétera. Bueno, primero tengo que borrar ejemplo, que lo voy a borrar ahora mismo. Ojo, una cosa interesante que aprovecho. Si yo le digo si yo le digo remove esta ruta, no me va a borrar todo lo que hay en la ruta, me va a borrar a donde apunte la ruta. ¿Dónde apunte la ruta? A ejemplo, dice, ve a copia de seguridad y bórrame la carpeta ejemplo, siempre el último elemento de la ruta, por si os quedaba la duda. Una cosa curiosa que acabo de hacer es que si os fijáis bien, si ponéis el nombre tal cual, como no le habéis dicho ningún comando, para ayudaros un poco os dice que es un directorio, ¿sabes? Por si decís esto que es un directorio o un archivo. De hecho, vamos a crear un archivo. Si yo le digo archivo, ah, claro, lo toma como un de estos. Es un poco complicado. Vamos a ver cómo podrías hacer el ejemplo. Un momentillo. Vale. No sé muy bien. Vale. Si yo le hago. Vale, ahora.
Claro, si lo hacéis así, como es una única palabra, cree que es un comando. Pero si yo le doy una ruta, ya cambia. Claro, se cree que tú estás intentando ejecutar esto como si fuera un programa, le dice archivo a permiso denegado. O sea que veis que Bash es un poco intuitiva y os ayuda a un poco a facilitar la vida con cosas como el historial y el autocompletado. Bien, volviendo a lo que estábamos. Tenemos copia de seguridad vacía, ¿verdad? Sí. Pues bien. Vamos a coger, quiero las cosas, las tres cosas que haya en ejemplo y sin tener que escribirlas una a una y sin tener que copiar la carpeta ejemplo, quiero moverlo a copia de seguridad. Para decirte los blobs. Y mirad, si yo le digo copia ejemplo y le pongo un asterisco, esto lo que quiere decir es todo lo que hay aquí. Todo. Asterisco significa todo. Si yo pongo copy, ejemplo, todo lo que haya dentro de ejemplo, que esa es la diferencia, que no es la carpeta ejemplo, es todo lo que haya dentro. Y le digo, cópiamelo a copia de seguridad. Fijaos bien, aquí lo tenemos. Vamos a crear, vamos a seguir con esto. Vamos ahora a, por ejemplo, a eliminar todo lo que haya en copia de seguridad sin eliminar la carpeta. Pues pondríamos lo mismo, digo, bórrame todo lo que haya en copia de seguridad. Y si hacemos, vemos que hay en copia de seguridad, vemos que no hay nada. Bien, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. Vamos a hacer otro archivo en ejemplo que se llame ejemplo, bueno, no, vamos a llamarlo test4.txt. Si os fijáis bien, ahora mismo en ejemplo tenemos dos archivos de extensión .txt. Y si yo digo, vale, yo quiero ahora hacer una copia de seguridad solo de los archivos txt, pues vais a ver lo potente que es esto. Si yo le digo, copy, ejemplo, todo lo que acabe en .txt. Ojo con esto. Lo que está haciendo es reconocerme patrones. Antes, cuando yo no le daba el TXT, cuando no tenía el TXT, le decía todo, porque no le daba ninguna otra indicación. Pero ahora le estoy diciendo, ponme todo lo que acabe en TXT. Es decir, tú, da igual cómo se llame, aquí te puede haber un churro enorme. Mientras acabe en TXT, me lo copias. Y lo pasamos a copia de seguridad. Si ves aquí, solo se han copiado los archivos que acaban en TXT. Vamos a volver a eliminar las cosas que hay en copia de seguridad. Bien, imaginaos que vamos a crear un archivo que se llame otro nombre. En ejemplo, vamos a crear un archivo que se llame otro. Y no le vamos a decir ni siquiera una extensión. Bien, si os fijáis bien, aquí tenemos test, todos los tests, y uno que se llama otro. Imaginaos que yo quiero hacer solo copia de seguridad de aquellos archivos que se llamen test. ¿Cómo lo haríamos? Os voy a dejar un rato para que lo sepáis. Tenemos una pregunta, voy a resolverla. Mientras pensáis, pensad, la pregunta es, ¿cómo haríamos para mover solo los archivos que se llaman test a copia de seguridad? Si en copia de seguridad tengo un directorio, ¿cómo lo borro? Tenemos que añadir la recursividad. Es decir, muy buena pregunta. Vamos a responder a esta. Venga, responde a esta pregunta y justo después vamos a resolver esa duda. Tenéis que intentar crear un comando que coja todo lo que o sea, todo lo que se llame, tenga la palabra test en la carpeta ejemplo y
pasarlo a copia de seguridad, sin que otro se pase y sin escribir cada uno de los nombres individualmente. A ver si alguno es capaz de hacerlo. Vamos a poner aquí un enunciado. Aquí tenemos un ejemplo muy bien hecho. Vuestro compañero Héctor lo ha hecho a la perfección. Gracias a los blobs podemos utilizar patrones. Copy, ejemplo, test, asterisco, copia, seguridad. ¿Qué quiere decir este comando? Dice, cópiame. ¿Qué quieres que te copie? Todo lo que hay en la carpeta ejemplo, todo lo que hay, porque tenemos el asterisco, significa todo. ¿Y esto qué quiere decir? Todo lo que tenga, empiece por test, todo lo que empiece por test, o sea, test y seguido de lo que sea, me lo pasa a copia de seguridad. Vamos a ver qué tal. Claro, perdonad que es que no hemos borrado antes lo que había en copia de seguridad. Ah, bueno, sí, pero es verdad, pero está perfecto. Aquí tenéis que se ha creado, se ha copiado todo, excepto lo que había en lo que se llamaba otro. Aquí no está otro. Solo se ha copiado lo que empezaba por la palabra test. Muy bien. Pues os voy a hacer algo más complicado todavía. Vamos, en primer lugar, vamos a resolver la duda de Eduardo. Vamos a hacer una carpeta en copia de seguridad. En tono de Eduardo la vamos a llamar Eduardo. Bien, aquí veis que tenemos nuestros archivos y la carpeta de Eduardo. Y me pregunta Eduardo, si en la copia de seguridad tengo un directorio, ¿cómo lo borro? Cada vez que queráis borrar directorios, aunque sea un directorio dentro de un directorio, tenéis que añadir la recursividad. Es decir, si vosotros lo que queréis hacer es borrar todo lo que hay en copia de seguridad, y en copia de seguridad hay un directorio, tenéis que añadir la recursividad, porque si no, cuando llega el directorio, como no le habéis dicho que lo haga de manera recursiva, no lo va a eliminar. Vamos a probar. Si yo le digo que elimine esto, lo que le ha pasado a Eduardo. Dice, mira, perdona, no lo puedo eliminar porque esto es un directorio y tú no me has dicho que lo haga de manera recursiva. ¿Cómo lo hacemos? De hecho, si vamos a comprobar qué ha pasado. Que veáis que ha borrado los archivos, pero no ha borrado la carpeta de Eduardo. Si yo lo que hago ahora es decirle que lo haga de manera recursiva, es decir, el mismo comando, pero vamos a añadir la flag de recursividad. En este caso, ya no me salta ningún error. Ya sí que puedo hacerlo. Muy bien. Pues con esto podemos pasar al siguiente nivel, que es el último que vamos a ver de los blobs. Vamos a irnos a ver qué tenemos en ejemplo. Os lo voy a intentar poner difícil, difícil, difícil. Os voy a crear una carpeta, un archivo que se llame, mejor todavía. Os voy a decir una funcionalidad super guay de Move. Move es lo que se utiliza en Linux para cambiar el nombre a los archivos. Si yo le digo un archivo, por ejemplo, otro, y yo en un lugar de decirle una carpeta que no existe, yo le pongo aquí, muévemelo a otro punto txt. Ojo, fijaos que yo no le he dado una carpeta. Por eso es tan importante la barra. Fijaos bien. Si yo le digo cualquiera con una barra, ¿esto qué quiere decir? Esto me está diciendo que esto es una carpeta.
Entonces, si la carpeta no existe, perdona, no estoy, claro, no estoy en ejemplo. Recordad que para trabajar sin especificar la ruta tenéis que iros a vuestra carpeta, a la carpeta donde queráis ir. Si yo les digo que me mueva otro a cualquiera, me dice, no existe, no es un directorio. En cambio, si yo le quito la barra y le digo, mueve archivo otro a archivo cualquiera, y tú dices, ¿cómo se va a mover un archivo a otro archivo? No puede ser, los archivos no son carpetas. Lo que hace es cambiarle el nombre a otro por cualquiera. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a cambiar el nombre al archivo cualquiera por otro. Y aquí lo tenéis de nuevo cambiado. Pues bien, os voy a crear un archivo. Voy a convertir otro en otro punto .txt. Le voy a añadir una extensión. Y voy a poner un enunciado. Bien, aquí tenéis el enunciado. A ver si hay algún compañero, os voy a dar un minutillo o dos, a ver si hay alguno que sepa resolverlo. ¿Nadie se atreve a hacerlo? Bueno, os doy un minutillo más y si no, resuelvo. Bueno, vaya, hombre, no habéis sido capaces. Voy a copiarlo y pegarlo en el chat. Tenemos, eh, uy, aquí hay uno que tengo que felicitar a Laura porque lo ha resuelto genial y os voy a explicar por qué lo ha resuelto genial. Laura ha hecho una cosa que yo no os he explicado, pero que es súper importante, que es ser consciente de dónde estás. Es algo muy importante en Linux. Laura está muy atenta a dónde estamos. Si os fijáis bien, recordad que esto os dice dónde estáis. Y si no, podéis utilizar la ruta. Podéis utilizar pwd. ¿Dónde estamos? Estamos dentro de ejemplo. Estamos en mi directorio home, dentro de descarga y dentro de ejemplo. Laura, la verdad, muy acertadamente, ha sido consciente de que estamos dentro de ejemplo. Por lo tanto, aquí no está copia de seguridad. Copia de seguridad está un nivel más arriba. Está en la carpeta anterior, está en nuestra carpeta de descargas, no en la carpeta de ejemplo. Así que Laura ha diseñado un comando muy bueno porque, en primer lugar, hace lo que he pedido, que es todo aquello que empieza por test y acaba en .xt, o lo que es lo mismo. Test.xt
Independientemente del numerito que hay aquí, independientemente de lo que hay aquí en medio, todo lo que tenga test hacia un lado y todo lo que tenga txt hacia el otro, me lo copia a esta carpeta. ¿A qué carpeta? A copia de seguridad. Pero claro, copia de seguridad que está un nivel atrás. Es decir, en la carpeta anterior, en la carpeta de descargas, en copia de seguridad. Si nos vamos, si ahora hacemos list de esto, veis como perfectamente aquí tenemos lo que se os ha pedido, que es los dos archivos que empiezan por test y acaban en txt. Así que, Laura, muchas felicidades, lo has resuelto estupendamente. Bien, nos hemos llevado un rato grande con los comandos de manejo de archivos, pero es que es muy importante que entendáis los conceptos básicos, porque esto es lo que permite administrar todo vuestro sistema operativo. Entonces, recordad, makedir crea directorio, touch crea archivos, remove elimina archivos de manera determinada y con la opción R, la recursividad también elimina directorios. Move sirve para mover un archivo o carpetas de un directorio a otro o para cambiar nombres tanto de directorios como de carpetas. Perdón, tanto como directorios como de archivos. Y por último, copy hace una copia de lo que nosotros le digamos. Bien, sabéis además qué significa esto, que es nuestro archivo raíz. ¿Sabéis qué significa la virgulilla, que es nuestro directorio home? Sabéis qué es punto, que es nuestro directorio actual, y sabéis qué es dos puntos, que es nuestro directorio anterior. Además, habéis aprendido el bloc asterisco, que significa todo o todo lo que haya, allá, dependiendo del patrón que le deis. Así que estas cosas, estas cuatro o cinco cosas, os va a permitir hacer prácticamente el 80% de toda la manipulación de archivos en Linux. Fijaos bien que una cosa muy potente de Linux es que a través de estos comandos que hemos visto, esto de hacer copy, esto de ir tan específico de todo lo que tenga este patrón, me lo mueve a esta carpeta, fijaos que Linux es muy cómodo, permite hacer cosas, acciones que son, parece ser muy grandes, que sea mover. Imagínate que tuviéramos, en vez de test 1, 2, 3 y 4 tenemos test del 1 al 10.584. Cosas que parecen masivas, permite resolverlas con un solo comando. Y esta es una de las cosas que hace Linux muy potente. Bien, vamos a pasar ahora a otra sección del curso, que es la de los manejos de archivos. Para ello, en primer lugar, vamos a borrar, vamos a quitarnos de en medio cositas, así que vamos a borrar lo que tengamos por descargas. Vamos a eliminar copia de seguridad y vamos a eliminar ejemplo. Bien, vemos que está todo, limpiamos. Bien, en descargas deberéis tener el zip de la intro de Linux. Quien haya descomprimido la carpeta a través de una interfaz gráfica debería sentarse 5 minutitos en el rincón de pensar porque aquí estamos aprendiendo a hacerla terminal. Así que vamos a descomprimirla utilizando unzip introlinux.zip. Bien, si hacemos el es, veis que tengo todo el contenido que tenía dentro de la carpeta intro Linux fuera. Pero esto es un poco engorroso y no me gusta, la verdad. Así que voy a hacer una cosa que es, bórrame, atentos a esto, porque esto es top glob. Este glob, la exclamación significa no. Es decir, bórrame todo aquello que no se llame introlinux.zip. Práctico también, ¿verdad? Pues ya tenéis otra más para la colección.
Yo le voy a decir mejor que me haga unzip de lo que hay en intro Linux en una carpeta que se llame intro Linux, ¿vale? ¿Y qué ocurre? No existe. Y digo, vaya, hombre, ¿habrá alguna posibilidad de hacerlo sin tener que crear la carpeta previamente? Pues como tengo duda, ¿qué es lo que hago? Me voy al manual. Vamos a ver si se puede. Mm. Fija bien. An optional directory to which extract files. Muy bien. Pues le digo, unzip, le voy a decir que me descomprima intro Linux. Atentos, porque ahora yo la flag normalmente la solíamos poner por aquí, justo detrás del comando. Pero es que resulta que hay flags que tienen su propio argumento. Entonces, en muchos casos no se ponen ahí, sino que tú, conforme tengas que introducir una flag con su argumento, lo vas desarrollando. Entonces, aquí voy a poner el nombre del directorio que creo. Y si os fijáis bien, ahora sí lo he conseguido. Esto es simplemente un ejemplo del flujo de trabajo habitual en Linux. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, me leo el manual. Una vez que me leo el manual, aprendo cómo se estructura el comando, aprendo qué hace cada flag, aprendo qué argumento necesita cada flag, hago la síntesis del comando, ejecuto, pruebo, me da error, me equivoco, vuelvo atrás, vuelvo al manual, vuelvo a leer y hacemos estos bucles de iteración hasta que conseguimos lo que queremos. Bien, vamos a irnos a nuestra carpeta de intro Linux y vemos que tenemos tres archivos. El PDF, que contiene una versión adaptada de esta presentación. Tenemos un archivo que contiene una tabla en formato TSV. Y tenéis un archivo que contiene el texto de la licencia GNU GPL, que es la licencia de la que hablábamos antes. Pues bien, todo lo que necesito, los tres comandos básicos. Para aprender los tres comandos básicos de manipulación de texto, tenéis que imaginaros a un gato, ¿vale? A un gatito. Vamos a empezar. Cat. Vaya por Dios. Vamos a empezar por cat, gato, que en realidad significa concatenate, concatena, ¿vale? Cat y ponemos el nombre del archivo. Como no quiero escribirlo, dejo que autocomplete. ¿Qué hará esto? Como veis, lo que hace es mostrarte todo el contenido. Lo que hace es coger todo el contenido de un archivo y lo concatena uno tras otro. De ahí el nombre concatenar. De hecho, como concatena, vamos a probar, por ejemplo, a concatenar esta tabla. Veis que tenemos aquí una tabla que contiene distintas informaciones. Vemos que los que seáis de biología habréis reconocido inmediatamente, espero, estas secuencias que tenemos por aquí. Y estos numeritos que son nada más y nada menos que counts, ¿vale? Estos son datos reales de metagenómica. Son de un proyecto de metagenómica. Y lo que tenéis aquí es una secuencia que viene a ser una SV con los counts que hay en cada una de las muestras. Entonces, esto no sé si nos dará tiempo, pero sería muy interesante que lo pudiéramos ver. Cómo funcionan las herramientas para manipular tablas, para encontrar patrones, etcétera. Entonces, vamos a borrar esto, vamos a limpiar. Y diréis, concatenar no solo sirve para mostrarte el texto de un archivo, sino que, como os he dicho, concatena el contenido. Así que podemos concatenar lo que hay en un archivo con lo que hay en otro.
Si exploráis hacia arriba, veréis, ah, claro, lo que pasa es que lo corta. Pero si tenéis algún archivo más cortillo, por casualidad, veréis que se concatena, ¿vale? Me une el contenido de uno con otro. Bien, y fijaos en el gatito. ¿Qué indica las flechas? La cabeza y la cola. Vamos a probar a hacer head, GNU, vamos a probar head con el nombre de la licencia. Y fijaos que cambia radicalmente. Ya no tenemos el Z8 infinito de antes. Ahora tenemos ¿cuántas líneas? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fijaos bien cómo he contado. Una, dos, tres. Esto es una línea, ¿eh? Aquí tenéis un hueco. Esto es una línea, aunque esté vacía. Esta línea en realidad tiene oculto este carácter, que significa salto de línea. Es como si este carácter es lo que introducís cada vez que pulsáis Enter. De hecho, si yo hago eco, esto. Vale, con esto no funciona como era. Vale, en Python sí funciona así. En Bash no me acuerdo muy bien cómo. Esta es la cosa de trabajar con múltiples de lenguajes de programación, que muchas veces no te acuerdas de cómo, de qué hace, de cómo era en cada sitio. Pero que sepáis que aquí hay una línea. Y de manera predeterminada, si veis el manual, output is part of files. Y si os vais a ver en la sinopsis, que es head, options, que son estas flags, y files. Perdona, voy a beber un poquito de agua que estoy un poco seco. Si leéis la descripción, dice print the first 10 lines of each file to standard output. Y lo dice muy claro. Me imprime de manera predeterminada las primeras 10 líneas. Una cosa muy interesante es que, como, como bien sabréis, esto tiene que ofrecer mucha flexibilidad porque estamos en Linux. Si os fijáis bien, si hacemos G y cambiamos, y si queremos cambiar el número de líneas, como opción introducimos el número de línea. Y en vez de 10 ahora pone 5. Si queremos las primeras 145 pues seguramente sea todo. Si queremos las primeras 17 pues las primeras 17. Y tan sencillo. Esto se sale de nuestro objetivo, pero esta es la primera, pero no lo voy a explicar, porque creo que va a ser risa, risa. Pero bueno, con esta información creo que es suficiente por ahora. Entonces, veis la utilidad de este archivo. Cuando no queréis concatenar todo y que os salga un churro, que nos salga este churro y tenéis que explorar lo que muchas veces os corta el contenido porque tiene un límite, hacemos que introducimos la cantidad de línea que nos interesa, el archivo, y fantástico, maravilloso. Y por último, tail hace lo contrario que head. Tail te mostrará las últimas 10 líneas de manera predeterminada. Ahí la tenéis. Bien, vamos a pasar a el que creo que va a ser el último comando que veamos, porque se nos va un poquito el tiempo y quiero antes explicaros otro concepto antes que creo. Bien, el último comando que vamos a ver es nano. Si pulsáis nano, de repente decís, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? Esto es el equivalente a Word, pero en la terminal de Linux. Esto es un editor de texto, lo que tenéis aquí por delante. Un editor de texto muy ligero, muy sencillo. Lo que tenéis aquí es vuestro documento en blanco. Os viene aquí Welcome to Nano, for Basic Fair, pulsa Control y G. Y aquí veis, además aquí veis las distintas opciones. Que sepáis que Linux para abreviar
este simbolito, el acento circunflexo, es el equivalente a que te diga pulsa control, ¿vale? Entonces, si pulsáis control G, os sale la ayuda. Aquí tenéis la ayuda. Si queréis salir, por ejemplo, control X. Y ahora veréis cómo lo hacemos. Por ejemplo, vamos a escribir, este es nuestro fichero de prueba. Ya digo, vale, pues a mí me encantaría guardar esto. ¿Cómo lo hago? Control. ¿Te fijáis bien? Aquí tenéis control S de save, guardar. Como no le, y te dice que cómo quieres llamar al archivo. Vamos a llamarlo prueba.txt. Muy bien, ya lo ha guardado. ¿Que hacemos alguna modificación? Volvemos a pulsar control S. Además dice el cambio que hemos hecho. Es que hemos escrito tres líneas. Recordad, una, dos y tres. La línea en blanco cuenta. Y ahora imaginaos que no queremos escribir más. Pues si veis las instrucciones, exit, control X. Control X, volvemos a salir. Vamos a hacer cat de nuestro archivo de prueba. Y aquí tenéis el contenido. Nano es muy útil cuando queréis hacer algún script rápido, hacer una nota rápida. Para cosas muy sencillas, en un momento puntual, puede ser especialmente útil. Y bien, vamos a hacer la última explicación del curso. Decir simplemente que grep es un comando muy potente para los biólogos, muy, muy, muy potente, porque permite encontrar patrones. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer head de mi archivo de secuencias. Vale, aquí tenéis el nombre de la muestra y aquí tenéis, si fuera una tabla, vamos a ver si lo podéis ver entero, sería, veis que tiene el espacio en blanco este que corresponde al nombre de la secuencia y cada uno de los campos es una muestra y cada campo, pues cada muestra tiene el count asociado de esta secuencia. Vamos a imaginaros que yo tengo este fragmento de secuencia, ¿vale? Lo copio. Este fragmento de aquí lo he copiado al portapapeles. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a decirle, grep, encuéntrame esta secuencia, perdona porque yo lo utilizo de otra manera, y voy a aprovecharlo para introducirlo. Yo quiero encontrar este fragmento de secuencia en, en nuestro archivo de datos, ¿vale? En la tabla. Yo puedo hacer, como dice aquí, grep con las flags patterns, patrones, el patrón que le quiero dar y el archivo, que es como lo vamos a hacer por ahora. Grep, mi patrón, que es mi secuencia, y mi archivo, que es table.tsv. Y me va a devolver las líneas con su contenido, ¿dónde hay encontrado esta secuencia? Imaginaos yo que sé que yo tengo un contaminante en alguna muestra, he identificado que esta secuencia me viene de un contaminante y yo podría saber qué secuencias contienen qué secuencia contiene dicha subsecuencia, en qué muestra está y en qué cantidad, porque tengo los counts para que veáis lo potente que es esto para biólogos y para todo en general. Ya veréis que grep es una herramienta súper versátil. Simplemente quería que la conocierais porque no nos va a dar tiempo a desarrollarla más. Pero esta es la utilidad de grep. Lo que quiero que veáis ahora es una capacidad muy importante que tiene Linux de... A ver si soy capaz de hacer esto, de ponerlo aquí, que no voy a hacerlo. Lo que quiero ahora que veáis es una de las cosas más potentes, que es la redirección.
Los comandos de Linux permiten trabajar de manera conjunta, creando pipelines. Pipeline significa tuberías en inglés. Y es como si fueran realmente tuberías. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido para introduciros este concepto en 5 minutitos. Vamos a hacer cat de mi secuencia, ¿vale? De mi archivo de secuencias. Aquí tenemos nuestro chur. Utilizando la barra se encuentra pulsando alternativa gráfica y el número 1, ¿vale? En el teclado. Si pongo la barra vertical, esto quiere decir pipeline, tubería. Lo que yo le estoy diciendo es, lo que salga de este comando, me lo vas a pasar al siguiente. Imaginaos que ahora yo le digo head. Y yo no le voy a poner no le voy a poner el nombre, no, solo G. Automáticamente, lo que está entendiendo es que, vale, tú me has puesto G detrás de una pipeline. Es decir, tú lo que quieres es que yo concatene este archivo, que yo ponga todo el contenido de este archivo, se lo pase a Head y que Head haga su trabajo. De hecho, vamos a poner que me enseñe solo las primeras 5 líneas y a ver qué ocurre. Fija bien, una, dos, tres, cuatro y cinco. Para que sea más sencillo, vamos a poner solo una. Y aquí tenéis solo la cabecera de la tabla. ¿Estáis viendo lo que hace? Coge, repetimos, las pipelines cogen el output de una, se lo pasa al segundo. Y el último que haya es el que te devuelve ya el output definitivo. De hecho, podemos hacer más. Por ejemplo, fijaos bien. Imaginaos que yo quiero obtener la línea 17, 18 y 19. ¿Vale? Líneas 17, 18 y 19. Voy a ponerla aquí rápidamente. Perdón, 18, 19 y 20. 18, 19 y 20. Fijaos bien, cat me va a mostrar todo el contenido, pero no me lo va a enseñar, se lo va a pasar a head. Y head me va a enseñar, me va a devolver las 20 primeras líneas, las 20 primeras líneas. Y tail de estas 20 primeras líneas me va a devolver las tres últimas, que son las 17, 18 y 19. Ahí las tenéis. Esto es súper poderoso, porque imaginaos que yo quiero encontrar los contaminantes, que es esta secuencia nuestra que hemos copiado, los contaminantes que estén en las primeras 100 secuencias, ¿vale? Cat, paso por paso, cat, enseña todo el output. Head, me lo recorta a las 100 primeras. Y grep, con nuestro patrón, me va a buscar este patrón, en este caso esta secuencia, dentro única y exclusivamente de las primeras 100 líneas, porque es lo que le va a pasar a grep. Grep no va a tener el archivo completo como antes. Ahora grep va a tener lo que le dé el programita que haya antes. En este caso, las 100 primeras líneas. Y vemos que entre las 100 primeras líneas tenemos dos contaminantes. Claro, esto está súper útil y ahora diría, wow, mi IP va a estar súper feliz. Ahora lo que voy a hacer es copiarlo y hago nano y hago copio y guardo y ta 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 ta. Y esto sería súper útil, pero eso no es práctico, porque hay una forma de guardarlo directamente y es lo último que os quiero explicar, la redirección.
Si le ponemos el signo de mayor que y le digo resultado.txt y dice, ¿dónde ha ido el comando? Repito, fijaos bien, yo antes le daba y salía todo, y si ahora le doy, no sale nada. ¿Dónde ha ido a parar? Si hacemos list, veréis que se ha creado un archivo que se llama resultado, un archivo llamado resultado.txt, que es el que yo le he indicado, que me redija todo lo de esta pipeline aquí. Es decir, ha hecho toda la pipeline y el resultado final, en vez de mostrármelo por pantalla, lo he enviado a un archivo que yo luego puedo manipular. De hecho, vamos a hacer concatenación resultado. Y aquí lo tenéis. Y si queréis, nos vamos a Nano. Nano. Para abrir con Nano es Nano más el nombre del archivo. Aquí podemos hacer modificaciones. Fijaos bien ya como aquí sale más estructurado en forma de tabla. Tenemos la secuencia larguísima, 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 larguísima. Y si nos vamos al final, aquí tenéis los counts, por ejemplo. Fijaos bien. Y digo, ay, es que esto está mal, le voy a cambiar por un 56 porque sé que en esta muestra había 56. Y lo guardo y ya tengo mis resultados corregidos. Pues chicos, esto es una introducción básica, muy básica, a la terminal de Linux. Mi objetivo no era que supierais de aquí, pues siendo hacker expertos. Mi objetivo era otro, era simplemente que entendierais la filosofía de trabajo, los comandos básicos, que sí, que está muy bien saber el nombre del comando, pero no es el objetivo. Lo que tenéis que saber, lo que tenéis que quedar muy claro es una pregunta que es, ¿en Nano también funcionan los comandos para iniciar los pipelines? No. Hay programas en los que no siempre funcionan. Hay programas que no son compatibles con pipelines y programas que no son compatibles con redirección. Hay programas que no generan un output, sino que tienen otra función. Por ejemplo, Nano no genera algo por pantalla, genera un archivo. Bien, pues nada, chicos, que esto es lo que quiero que tengáis muy claro es la filosofía, es lo que tenéis que tener muy claro. Y que esto no se aprende con un curso, desafortunadamente con un taller no os va a bastar. Esto os queda muy bien la filosofía, lo que queréis resumir ahí, la filosofía y cómo se trabaja en Linux. Pero ahora os toca a vosotros. Mi consejo personal, sed arriesgado, desinstalar el Windows, borrar completamente el sistema operativo e instalar los Linux y enfrentar a los problemas. Tenéis muchos más comandos en... Tenéis muchos más comandos en las diapositivas. Tenéis muchísimos cursos online y gratuitos por internet. En YouTube hay millones para hacer de todo, para aprender cómo manejar sudo, para aprender a hacer cosas de gestión del sistema operativo como instalar paquetes, actualizaciones, etcétera. Mi consejo es que lo reviséis todo y que lo trabajéis por vuestra cuenta. Así que nada, os dejo aquí un QR con nuestras redes sociales, ¿vale? Con la página de RSG Spain. Y quiero agradecer a la Sociedad Española de Biología Computacional, ¿vale? A la CBBC, que es la que nos ha dejado Zoom para poder hacer este evento tan masivo. Os pongo aquí su enlace también. Esta es la Sociedad Española de Bioinformática que organiza eventos muy chulos también para divulgación. Hace poco fue el primer Congreso Nacional de Bioinformática que lo organizaron ellos. Estuvo genial. Si os interesa, os recomiendo participar para la próxima edición que se celebrará seguramente en 2026. Aún no se sabe si de forma anual o bianual. Pero muchísimas gracias a la CBBC por habernos prestado Zoom para poder recibir tanta asistencia, que ha sido un placer haber recibido tantos asistentes. Y nada, cualquier cosa, aquí tenéis nuestras redes sociales. Nos movemos mucho por Discord. En Discord, además, si estáis metidos en el tema de bioinformática, resolvemos dudas, ofrecemos orientación profesional para que conozcáis
nuestros paths, cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos estudiado, cómo hemos aprendido nosotros bioinformática. Tenéis una guía de cómo estudiar bioinformática en España, súper útil por si os planteáis un máster. Y nada, chicos, nos vemos en redes sociales, estamos muy atentos porque organizamos muchos eventos y un placer, ¿vale? Que tengáis muy buena tarde y espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.